se les presente aquí cuál es el abordaje del paciente con lesión medular dentro de lo que es la especialidad rehabilitación. No es una exposición basada en neurología pura, puesto que ya se supone que eso ustedes ya lo deben de conocer un poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente, puesto que tenemos otra teoría el día de hoy. Ustedes saben muy bien que nosotros manejamos pues este tipo de pacientes en el hospital por el tipo de paciente de población que recibimos, ¿no? Y dentro de las etiologías, pues las lesiones traumáticas que dañan la médula espinal son las más frecuentes que podemos recibir, teniendo en cuenta de que dentro de las etiologías también hay otro tipo de causas que pueden condicionar este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo se define pues una lesión medular, ¿no? Es todo daño que se va a presentar sobre la médula espinal y que va a condicionar pues una alteración no solamente que nos hace sospechar de la presencia de esta afectación en esta zona, en este sistema, cuando nosotros tenemos una alteración motora, una alteración sensitiva y un trastorno neurovegetativo que se va a manifestar pues con la falta de control esfinteriano, la disfunción eréctil, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sintomatología o evidenciamos esta sintomatología, nosotros estamos en la obligación de pensar en una lesión que pueda afectar la médula espinal propiamente. Hay algunos conceptos que son importantes que ustedes los conozcan, puesto que nos van a permitir clasificar las lesiones medulares de acuerdo a el nivel de la lesión, de acuerdo a la extensión de la lesión también, y para esto nosotros tenemos que recordar básicamente a qué nos referimos cuando hablamos pues de tetraplegia o paraplegia, ¿no? Y esto nos denota una clasificación de acuerdo al nivel de afectación del segmento medular comprometido, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión que compromete de médula o a nivel de médula cervical, nosotros vamos a tener un compromiso de las 4 extremidades. Por lo tanto, estaremos frente a un paciente que le vamos a llamar cuádriceps. Cuando nosotros tenemos la afectación de la médula espinal a nivel torácico o a nivel lumbar o sacro inclusive, nosotros vamos a tener solamente la afectación, ¿no? Evidente de los miembros inferiores, condicionando de acuerdo al nivel de la lesión que puede haber mayor compromiso, ¿no? De acuerdo a la localización de la lesión propiamente, de la parte de repente pélvica, abdominal o torácica inclusive, ¿no? Pero vamos a tener un paciente entonces que le vamos a denominar para, cuando tenemos compromiso de los miembros inferiores. Ahora tenemos que tener en cuenta también en función al movimiento si estamos frente a una plejía o una paresia, y eso ustedes ya lo conocen seguramente, ¿no? Plejía es la ausencia total del movimiento. ¿Qué movimiento? Activo. ¿Y cuál es el movimiento activo? El voluntario, ¿cierto? Entonces podemos tener una cuadriplejía o tetraplejía, así como una paraplegia, o podemos tener una paresia, ¿no? ¿Y qué cosa es la paresia? La sensibilidad. Disminución del movimiento activo, porque evidenciamos que hay una disminución de la fuerza muscular. Por lo tanto, al haber disminución de la fuerza muscular, el movimiento activo voluntario está disminuido, ¿cierto? Entonces podemos tener también una cuadriparesia o una paraparesia. ¿Bien? Entonces, también para poder definir si estamos dentro de o tenemos un cuadri o un para, tenemos que evaluar lo que conocemos como miotomas o dermatomas, ¿no? Y los miotomas están considerados como el grupo muscular que va a estar inervado por una raíz específica, ¿cierto? ¿Y una raíz de qué tipo? Motor. Y el dermatoma es el área de piel que va a estar inervada por una raíz sensitiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evalúo yo un miotoma? A través del movimiento, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, haga ese movimiento.
el paciente lo ejecuta adecuadamente, yo voy a recordar que este movimiento lo hace la raíz C5 y este movimiento se ejecuta en su totalidad porque la musculatura está en buenas condiciones, porque a su vez la raíz nerviosa está también en buenas condiciones. ¿Está bien? Entonces esa es la forma. Yo tengo que recordar mis miotomas y los dermatomas. Los dermatomas es el muñequito, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver más adelante, que tiene los dermatomas en forma semicircular y que vamos a ir evaluándolo a través de un test de sensibilidad donde vamos a decir si hay hipoestesia, anestesia, y vamos a poder determinar si hay compromiso a nivel sensitivo y determinar también el nivel de la lesión con este compromiso. Entonces, dentro de lo que son lesiones medulares, nosotros vamos a tener un nivel neurológico, y el nivel neurológico va a estar dado por la identificación del miotoma y del dermatoma que está comprometido. ¿Okay? Y eso es importantísimo para mí como médico rehabilitador, puesto que si yo no tengo claro el nivel de la lesión, yo no podré plantear el programa de rehabilitación considerando las metas que debe lograr ese paciente. Yo trabajo en función a metas y mis metas están en función al nivel de la lesión. Yo no puedo pretender que un paciente que tiene un nivel cervical ponerle como meta que camine, jamás, ¿no? Entonces, si yo no tengo identificado bien el nivel de la lesión, el planteamiento de mis metas también va a estar equivocado. Por lo tanto, mi programa de rehabilitación también va a estar sin adecuado sustento o un buen enfoque. Tenemos también el nivel esquelético o nivel vertebral. El nivel esquelético o el nivel vertebral está dado por el cuerpo vertebral que va a estar comprometido. Y generalmente eso yo lo identifico a través de un examen auxiliar que puede ser desde una placa radiográfica hasta una resonancia magnética que me va a identificar qué cuerpo vertebral o qué cuerpos vertebrales están comprometidos, ¿no? Y luego tenemos pues las lesiones completas o incompletas que van a permitirme a mí clasificar también ese tipo de lesiones de acuerdo a la extensión, ¿no? Entonces, si yo digo que es una lesión completa e incompleta, yo voy a ver, ¿cómo les explico esto? Si nosotros más o menos tenemos o imaginamos un cable de luz, ¿no? El cable de luz tiene por dentro, por fuera tiene ese capuchón de plástico y por dentro tiene varios cablecitos, ¿no? Que se conectan. Igualito en nuestra médula, pues si recuerdan los núcleos, ¿se acuerdan? Los haces y todo eso. Ya. Entonces, cuando estamos frente a una lesión que tiene una extensión total de toda la médula, ¿no? Se secciona la médula, vamos a tener dos extremos. Entonces, todos esos cablecitos o todos esos núcleos que tenemos en la médula se van a ver interrumpidos. Y por lo tanto, vamos a tener dos segmentos, ¿no? Va a haber una interrupción total de la médula. Sin embargo, si es una lesión incompleta, va a haber una lesión, pero van a quedar de repente algunas pequeñas conexiones todavía preservadas, ¿no? Que no necesariamente pueden ser de tipo motor o pueden ser de tipo sensitivo en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, el paciente, en algunas circunstancias, de repente puede recuperar, cuando ya disminuye todo el proceso edematoso inflamatorio de la médula, puede recuperar algo de sensibilidad en algunos segmentos, ¿no? Por debajo del nivel de la lesión. O podemos evidenciar que pueda tener algún movimiento involuntario, reflejo, dependiendo del tipo de lesión, que puede manifestarse con un movimiento, ¿no? O por debajo también de la lesión, ¿no? Entonces eso nos va a decir de que han quedado algunas pequeñas conexiones todavía preservadas dentro de lo que es la médula. No ha habido una sección total de todo el segmento medular. ¿Y cómo lo voy a diferenciar clínicamente? Clínicamente yo lo diferencio realizándole al paciente un examen que se llama tacto rectal, ¿no? Y se evalúa así como cuando hacemos evaluación para próstata. Y le pedimos al paciente que refiera si tiene algún grado de sensibilidad. Entonces, no necesariamente el paciente va a decir me están haciendo un tacto rectal, pero el paciente puede decir siento que algo me quema, siento algo que como que me oprime, siento algo como una presión, ¿no? Pues, cualquier sensación que el paciente refiera
que está percibiendo, nosotros la asumimos como que estamos frente a una lesión de tipo incompleto. Si el paciente no refiere ningún tipo de sensación, de sensibilidad ante la maniobra, quiere decir que estamos frente a una lesión de tipo completo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve en algunos casos como para que el paciente se eduque y pueda, sobre todo cuando es de tipo sensitivo, por ejemplo, esto se va a activar ante, por ejemplo, un intestino ocupado, ante una vejiga que está con volumen, ¿no? Entonces, el paciente va a referir cuando yo quiero ir al baño o yo quiero defecar, ¿no? Sé que quiero defecar porque comienzo a sentir como que me quema la pierna o el pie, a veces se me comienza a mover el dedo, ¿no? Se hiperextiende mi dedo, o comienzo a tener movimientos involuntarios, o tengo una piloerección de los vellitos de la pierna. Entonces, eso hay que enseñarle a reconocer al paciente para que él lo correlacione con alguna función de tipo neurovegetativo de repente, ¿no? Que le permita pues mejorar un poquito esos aspectos de calidad de vida, ¿no? Pero cuando estamos frente a una lesión de tipo completo, definitivamente pues el paciente no va a sentir absolutamente nada. Obviamente el paciente jamás va a decir pues tengo ganas, como a veces percibimos nosotros, de ir al baño. Se pierde esa sensación que nosotros conocemos, pero sí se puede correlacionar con algún tipo de respuesta de tipo sensitivo o motor, inclusive, como le digo, hiperextensión del primer dedo, ¿no? Se puede correlacionar con algún tipo de función neurovegetativa de este tipo, ¿no? Y eso hay que enseñarle al paciente para que lo vaya reconociendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con relación a las etiologías, aquí en este cuadro se presentan etiologías congénitas, etiologías adquiridas, ¿no? Dentro de las adquiridas, en nuestro hospital, básicamente las traumáticas, las heridas por proyectil arma de fuego, por accidente de tránsito, por caídas, dado el tipo de población que recibimos, ¿no? Infecciosas, tenemos, que ustedes conocen, y vamos a ver en este otro cuadrito, por ejemplo, más detallado, las traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las que se consideran del desarrollo tenemos las secuelas del mielomeningocele, ¿no? Las escoliosis severas, que yo no he visto ninguna, que generalmente son de tipo estructural, ¿no? Las espondilolistesis en grado severo, que generalmente tienen un origen traumático, de repente que tampoco no he visto. Y dentro de las adquiridas tenemos pues inclusive hasta virales que sí he visto por HIV en estadios ya terminales, ¿no? Degenerativas por hernia de núcleo pulposo, no he visto muchas, mejor dicho no he visto, no he llegado a ver. Neoplasias sí tenemos, vasculares que se describen pero no he llegado a tener experiencia en eso, ¿no? Y dentro de las idiopáticas tenemos el ELA, la esclerosis múltiple, las neuromielitis, ¿no? Y las iatrogénicas, entre comillas iatrogénicas, que podrían ser consideradas pues por radiación oncológica, tratamientos oncológicos, ¿no? Llegamos pues a lo que es las fases de las lesiones medulares, ¿no? Generalmente nosotros podemos distinguir estas dos fases con más claridad, con más precisión en pacientes que tienen una etiología de tipo traumático. Generalmente en las otras etiologías, sean infecciosas, secundarias a problemas oncológicos, qué sé yo, no se logra definir muy bien estas etapas, ¿no? Se habla pues de dos fases básicamente, la fase de shock medular, que no describe la literatura un tiempo de duración específico. Dicen que puede durar desde una semana hasta a veces 3-4 semanas inclusive, ¿no? Y obviamente la fase de recuperación refleja va a iniciar cuando acaba la fase de shock medular. ¿Por qué se caracteriza la fase de shock medular? ¿No? Se caracteriza porque hay una pérdida total del control de los esfínteres, es una fase arrefléxica total, ¿no? Arrefléxica. Se pierde todas las respuestas reflejas, se pierde el control de los esfínteres, es una etapa de flacidez total. Y esta va a terminar, como les digo, la literatura describe hasta 3-4 semanas y generalmente se va a caracterizar porque aparecen los reflejos primitivos bulbocavernoso y cremastriano. Cuando yo evalúo estos reflejos en la zona perianal,
¿no? Bulbo cavernoso y premasteriano, yo digo, está terminando la fase de shock medular y está iniciando la etapa refleja o fase de recuperación refleja. ¿Okay? Y la fase de recuperación refleja ya se prolonga o se proyecta hasta la etapa de la cronicidad, ¿no? Que se va a caracterizar, dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Por la prevalencia o la predisposición del tono, que puede ser en algunos casos espástico, flácido o mixto, ¿no? En los casos, ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de lesiones? ¿No? Básicamente a través del examen clínico. Por eso es muy importante que ustedes recuerden lo que es los miotomas, los dermatomas, porque desde el enfoque que yo le hago como especialidad es importantísimo que yo identifique esto. Las pruebas diagnósticas que pueden ser pues las resonancias magnéticas, las placas radiográficas, qué sé yo. Ustedes deben tener en cuenta que el paciente llega a mí una vez que ya ha sido estabilizado. Un paciente que viene por cualquiera de las causas que hemos presentado, primero interconsulta pues con el neurólogo o el neurocirujano. De acuerdo a la causa que origina este problema, pues el paciente tendrá que ser estabilizado neurológicamente primero o neuroquirúrgicamente. Entonces pasa de repente un tiempo hasta que el paciente llega a mí. Obviamente el paciente, si es que ha sido operado, llega pues máximo a la semana que ha sido operado, llega a mí para que yo ya empiece el tratamiento en cama, ¿no? Que inicialmente es un tratamiento un poco más pasivo y luego, conforme va evolucionando el paciente, yo voy haciendo más activo y ya tengo que orientar al paciente para que vaya al gimnasio para poder iniciar la terapia propiamente, de acuerdo a la evolución. Y si es un paciente que tiene un componente neurológico solamente o una causa neurológica pura, entonces el paciente tendrá que estar estable, tendrá que estar despierto, lúcido en ambos casos y con predisposición para poder iniciar el tratamiento. En este tipo de pacientes no existe ningún aparato de lo que ustedes han podido ver en rehabilitación que yo le enchufe, le conecte, lo ponga y que el paciente comience a moverse. El único agente físico o el único tratamiento que va a ayudar a este tipo de pacientes es básicamente el movimiento, ¿no? La terapia de movimiento. Entonces, sea pasivo inicialmente y luego activo asistido y luego activo resistido, si es que el nivel lo permite, es lo único que va a ayudar a este tipo de pacientes a mejorar, ¿no? O a recuperar de repente aquellos miotomas que estén parcialmente dañados, ¿no? Para poder recuperar algo de movimiento en estos niveles de lesión. La escala ASIA es una escala que se emplea en rehabilitación, de repente los neurólogos, los neurocirujanos conocen un poco de esto. No se compliquen la vida, no les voy a preguntar de esto de ASIA, pero sí es importante que ustedes lo conozcan porque en una oportunidad fue pregunta de examen de residentado, ¿no? Es una escala que valora el grado de funcionabilidad del movimiento que va teniendo el paciente, ¿no? Se clasifica en 5 niveles, ASIA A, B, C, D y E. El ASIA A es el nivel, es la lesión completa. El ASIA B es la lesión incompleta. Y dentro de esta tenemos ASIA C, D y E, que de acuerdo al test muscular o a la recuperación del movimiento, el paciente se le va a aplicar un test muscular que lo vamos a ver ahora y que vamos a catalogar al paciente y vamos a ir diciendo este paciente está mejorando, ¿no? En cuanto al grado de movimiento que presenta, que podemos evidenciar. Tenemos aquí pues las claves, los miotomas que les había mencionado y tenemos el test muscular que debe ser importante que ustedes lo recuerden porque esto les va a permitir evaluar no solamente pacientes de esta naturaleza sino también otro tipo de lesiones neurológicas, ¿no? Entonces, primero los miotomas, ¿no? Tenemos, ustedes saben, 8 niveles neurológicos cervicales, ¿no? Y evaluamos nosotros la raíz C5 a través del movimiento de flexión de codo, C6, C7, C8 y D1, ¿no? 5, 6, 7, 8 y D1 a evolución del microdedo, ¿cierto? De ahí nos vamos hasta L2, que es flexión de cadera, ¿no? Extensores de rodilla, dorsiflexores de tobillo, extensor largo del primer dedo del pie y la flexión plantar de tobillo. Como ven ustedes, desde el L2 hasta L1 hay un segmento que no se considera,
¿no? Porque yo a esta zona yo no le puedo decir, a ver, muévete músculo, ¿no? No le puedo decir. Entonces, si mi lesión ha comprometido este segmento, ¿no? El desde L1 hasta, desde D2 hasta L1, entonces yo me voy a guiar del parámetro sensitivo para determinar mi nivel de lesión. Por lo tanto, tendré que aplicar el test de sensibilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta el test muscular o estos miotomas, yo voy a aplicar el test muscular. Entonces le voy a decir al paciente que ejecute el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en flexión de codo. Si el paciente no tiene nada de movimiento, yo le digo flexiona el codo, el paciente lo estoy moviendo y no se evidencia absolutamente nada, quiere decir que el paciente tendrá una parálisis total, por lo tanto su puntaje es 0. Si yo veo que hay una contracción del músculo, ¿no?, visible o cojo, y veo que se contrae el músculo pero no logra ejecutar el movimiento, le pondré 1. Y así sucesivamente voy evaluando el movimiento hasta llegar al 5, que es un movimiento activo que vence la gravedad y una gran resistencia, ¿no? Entonces ese movimiento 5 es el movimiento normal, ¿ok? Y 0, parálisis total. ¿Estamos? Entonces, el ASIA agrupa esta clasificación, ¿no? Y dice que si consideramos, le ponemos a ese movimiento, le ponemos una valoración 2 o 3, ¿no?, estamos frente a un paciente hacia C, ¿no? Si decimos que estamos frente a una valoración 4, ¿no?, vamos a tener una valoración D. Y si estamos frente a una valoración 5, estamos frente a un paciente que ha recuperado el movimiento, que puede suceder cuando tenemos lesiones que no han implicado una sección medular, sino una contusión medular, ¿no? O sea, tuvimos un paciente en una oportunidad que en un inicio el paciente se desbarrancó, ¿no?, se cayó a un abismo, y bueno, todo ese movimiento y todo le condicionó un daño que se fue catalogado como una contusión medular. No llegó a haber una sección medular, ¿no? Y obviamente el paciente en un inicio, por el proceso edematoso inflamatorio del momento, debutó como una plejía total, ¿no? Pero conforme fue cediendo este proceso inflamatorio y el paciente se le fue estimulando a través del tratamiento de rehabilitación, el paciente recuperó la capacidad de movimiento nuevamente y recuperó todos sus movimientos, ¿no?, que son rarísimos, pero existen, ¿no? Y yo lo he visto en pacientes. Bueno, disculpe, ¿dónde comenzaba el ASA 1? El ASA A comenzaba del 2 al 3. 2 y 3. ¿Qué es A? No, hacia A es completo, versión completa. B es incompleto. No, pero según eso. Y C, el 2 y 3, ¿no? El 4 es el D y el E es el D completo. Ah, el 3. Luego tenemos el test de sensibilidad, ¿no?, que acá tenemos los dermatomas escritos, que seguramente a ustedes les va a ser más familiar con este dibujo, ¿no? Pero lo que está acá graficado es lo que ustedes pueden ver en toda esta literatura, ¿no? Esto está en sus libros de semiología por si lo quieren revisar, ¿no? Y el test de sensibilidad pues va a catalogar aquí una valoración de 0, 1 y 2. Acá hay un pequeño error, ¿no? El 0 es cuando no percibe sensibilidad, o sea, hay anestesia total. El 1 es cuando hay hipoestesia, como la sensibilidad está disminuida. Y el 2 es si es que tenemos sensibilidad normal, ¿no? Bien. De esto ya ustedes recuerdan que hay puntos referenciales, ¿no? Segmentos referenciales, dermatomas referenciales, ¿no? Y llegamos a la parte de rehabilitación propiamente, ¿no? Entonces el abordaje del paciente con este tipo de lesiones es integral. Yo no me puedo abocar solamente a la recuperación del movimiento. Yo tengo que ver al paciente como un conjunto, y ustedes saben que rehabilitación pues involucra la parte de terapia física, la parte de terapia ocupacional, el enfoque psicológico, la parte social también, y sociolaboral, la reinserción sociolaboral, porque esos pacientes hay que reinsertarlos, y la parte de sexualidad también es muy importante, que se aborda pues muchas veces con el médico, con el ginecólogo, con el urólogo también, ¿no? Es muy importante.
En la actualidad, la parte sexual pues ha tenido grandes avances, ¿no? Antes se consideraba que un paciente con este tipo de lesiones no podría tener familia. Sin embargo, ahora hay tratamientos, ¿no? A los varones se obtiene el líquido seminal, se rescatan los mejores espermatozoides y se hace la inseminación. Y en el caso de que la dama sea la paciente, igualito se hace todo el estudio del ciclo ovulatorio, se obtiene el óvulo y también se puede lograr la fecundación, ¿no? En el caso de los varones, también ustedes saben que existen en el mercado una serie de ayudas, ¿no? Porque este tipo de lesiones condiciona pues una alteración de sensibilidad, por lo tanto se pierde la capacidad de sensitiva. Y en esta área con mayor razón. Entonces, ¿qué se hace, no? En el caso de los varones, donde es tan importante ver la parte mecánica, ¿no? O sea, la erección, se le ayuda al paciente mejorando este aspecto con sustancias vasodilatadoras, ¿no? Que pues tenemos en el mercado el sildenafilo, que es el Viagra, o en la actualidad el tadalafilo, ¿no? El tadalafilo, que es una molécula más moderna, que dice que dura más tiempo y que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Cardiovasculares, refiere. Y se mejora o se compensa la parte mecánica de la erección, ¿no? Pero la parte sensitiva definitivamente ninguna de estas sustancias lo va a recuperar, ni tampoco existe ninguna sustancia. Por lo tanto, hay que trabajar mucho el aspecto de sexualidad con la pareja, sea el paciente el hombre o la dama, puesto que la pareja tiene que descubrir o tenemos que enseñarle, ¿no? a cuáles son las zonas que tienen preservada la sensibilidad para que pueda estimular estas zonas y a través de eso podamos tener pues, el orgasmo emocional, psicológico, no sé cómo quieran llamarlos, para compensar la otra parte, ¿no? Pero en cuanto a la procreación, es factible ahora, es mucho más fácil, los tratamientos inclusive se han vuelto mucho más asequibles a la economía de los pacientes, ¿no? Lo que era antes mucho más difícil. Y llegamos a la parte del abordaje de rehabilitación, ¿no? Obviamente, como les mencionaba, el paciente pues de primera intención llega al neurocirujano o al neurólogo y solicita la intervención de nosotros como especialidad desde etapas tempranas. Y nosotros tenemos que ver algunas complicaciones que están orientadas a estos aspectos, puesto que si no tenemos en cuenta estas situaciones, probablemente en algún momento nuestro trabajo ya propiamente se va a ver comprometido o alterado o no vamos a poder lograr porque vamos a tener este descontrol en estas áreas, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, básicamente, vamos a sugerir o tenemos que tener en cuenta el vendaje de los miembros inferiores, el paso progresivo de las posturas, tanto el decúbito al sedente y del sedente a la bipedestación, ¿no? En forma progresiva, obviamente, y usando algunas ayudas como las que contamos en los gimnasios, como la mesa de bipedestación, ahora hay sillas de ruedas que tienen el respaldar reclinable, entonces de poco a poco vamos a ir incorporando al paciente en estos cambios de posición, ¿no? El control de las disinergias también, que es una complicación que se presenta muchas veces como una emergencia y que generalmente se presenta mucho más en pacientes que tienen lesiones altas, ¿no? Lesiones altas, llamemos por encima del T4, ¿no? El T4 vamos a tener hasta T6, vamos a poder ver que puede haber este tipo de complicaciones y que se va a desencadenar generalmente porque hay una situación que va a generar una descompensación del paciente o va a poner al paciente en una situación de estrés, sea un intestino que esté ocupado y que no pueda ser evacuado adecuadamente, sea una infección urinaria, sea una herida infectada, sea un proceso de repente que lo descompense, respiratorio, una infección en cualquier sistema, puede desencadenar una complicación de esta naturaleza en un paciente con niveles altos, ¿no? Y se presenta como una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces lo primero que yo tengo que hacer, si es que me encuentro como interno, residente en emergencia y hay un paciente que está debutando como una crisis hipertensiva, lo que tengo que ver en ese paciente, si es un lesionado medular, lo primero buscarle un foco descompensante, que puede ser infección, heridas,
¿no? O inclusive hasta estados emocionales que lo puedan estar alterando, ¿no? Solucionando la causa, definitivamente comienza a regresionar el caso y obviamente tenemos que abordarlo también como una crisis hipertensiva, ¿no? En algunos casos. Complicaciones genitourinarias, ¿no? El paciente, como habíamos mencionado en la etapa de shock medular, etapa de flacidez total, pierde el control de los esfínteres. Por lo tanto, tenemos que colocar la sonda vesical, ¿no? Una sonda vesical que tiene que ser una sonda permanente, una sonda Foley, y tenemos que luego iniciar la reeducación vesical, orientar al paciente a la reeducación vesical. Esto lo trabajamos nosotros con el urólogo, puesto que él tiene que hacer el estudio de urodinamia para identificar si estamos frente a una vejiga neurogénica espástica o flácida, ¿no? Espástica significa que sea una vejiga chiquita y que no tenga capacidad de mucho volumen, y una vejiga flácida es una vejiga que tiene una gran capacidad de retención, ¿no? Y que se va a poder llenar. Tenemos que hacer la medición de los esfínteres para ver si es que estos esfínteres están respondiendo adecuadamente y puede evacuar, ¿no? En forma espontánea el paciente, ¿no? En forma espontánea. Y si no, tenemos que el urólogo nos ayuda con alguna medicación para poder mejorar los esfínteres, que sea su apertura y su cierre, cuando se encuentre la vejiga ya con el volumen que sea característico del tipo de vejiga que tenga ese paciente, ¿no? Los lavados vesicales para poder ayudar al paciente en la prevención de infecciones del tracto urinario. Como es una vejiga que pierde su capacidad de contracción, ¿no? Voluntaria, entonces siempre va a haber un remanente de residuo ahí.